Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Martínez Alemán. Soy alumno de la maestría en Nutrición Clínica del Instituto Nacional de Salud Pública y del Instituto Nacional de Perinatología. Y hoy les voy a platicar de este tema que son las complicaciones de la nutrición parenteral. Y bueno, ¿qué es la nutrición parenteral? La nutrición parenteral, como breve introducción, es la administración del soporte nutricional por vía intravenosa eh, cuando el tracto gastrointestinal no puede ser funcional en pacientes que cursan con un estado de malnutrición o que están en riesgo de malnutrición. A pesar de los beneficios que tiene la nutrición parenteral para mantener la vida en este caso, existen complicaciones que pueden a corto o a largo plazo causar resultados no deseados para el paciente como una muerte, por lo que es necesario valorar este costo riesgo-beneficio. ¿Cómo podemos clasificar las complicaciones? Hay dos clasificaciones: por la cronicidad, es decir, por el tiempo, que son a corto y a largo plazo, y el tipo de complicaciones que son mecánicas, infecciosas, metabólicas. Las mecánicas son las relacionadas a la inserción y el cuidado del catéter venoso. Las infecciosas son las eh, sépticas relacionadas al catéter, y las metabólicas son las alteraciones en los parámetros séricos metabólicos, eh, óseos y hepáticos. Las mecánicas, como les comentaba, existen diferentes complicaciones mecánicas, como lo es el desplazamiento o la mala técnica de inserción, la oclusión de catéter, la fractura o la trombosis y el síndrome de Pinch-Off, que es un síndrome en el cual se genera una oclusión por el que el catéter venoso se encuentra obstruido entre la clavícula y este, la primera costilla, por lo que es necesario para evitar este tipo de complicaciones que contemos con las técnicas apropiadas, además del personal capacitado y obviamente las herramientas. Entre las complicaciones infecciosas, anualmente se presentan 250,000 casos tan solo en Estados Unidos, del cual 12 al 25% de ellos pues fallecen. Y existen diferentes fuentes de infección, como es el catéter, durante la inserción, durante el cuidado, también puede ser relacionada a una contaminación de la bolsa de nutrición parenteral, y también aunado a las condiciones subyacentes del paciente, que muchos pacientes que van a requerir de la nutrición parenteral pues se encuentran inmunocomprometidos por la situación en la que ellos cursan. Los principales microorganismos que se han encontrado en cultivos son el Staphylococcus aureus y el Klebsiella pneumoniae. Tal es el caso que en México en el 2019 se reportó que existía un brote de infecciones en diferentes hospitales del estado de Guadalajara, aquí en México, y que se determinó que todos ellos tenían la misma fuente de la infección, que era la nutrición parenteral, elaboradas en un mismo centro, que fue un centro de un centro que elaboraba las mezclas de esos hospitales, por lo que es algo que nosotros con lo que vivimos. Eh, En las complicaciones metabólicas que podemos encontrar, la hiperglucemia, que es la complicación más prevalente. ¿Y a qué se debe? Pues un exceso de la infusión de la dextrosa principalmente, que es la glucosa. Las condiciones del paciente, las condiciones subyacentes, es decir, las características con las que cuenta nuestro paciente, y diferentes fármacos que alteran el metabolismo de hidratos de carbono, entre ellos los esteroides, los tacrolimus y las catecolaminas. ¿Qué pueden causar la hiperglucemia? Pues puede causar una deshidratación, puede causar inflamación aunada a la que ya tenemos en nuestro paciente, hipertrigliceridemia, puede causar estatosis hepática y alteraciones en el estado respiratorio, con lo que es el coeficiente respiratorio. ¿Quién se encuentra en mayor riesgo? Los pacientes con resistencia a la insulina, los pacientes con interacción fármaco-nutrimento, pacientes en edad avanzada, y también los pacientes críticos que se encuentran con, con un aumento en la producción de citocinas y hormonas contrarreguladoras que les impiden
o que les dificulta la resistencia a la insulina. ¿Cómo evitarlo? Pues básicamente tenemos diferentes maneras de evitar la hiperglucemia. Entre ellos es aportar en pacientes con estrés menos de 4 miligramos kilo minuto. Otra fuente menciona que hasta 5 es posible aportar. En el paciente sin estrés de 4 a 7 miligramos kilo minuto. No superar esa tasa de oxidación de glucosa. Y el aporte de insulina también, manteniendo con las glucemias capilares. Y los ajustes en aportes en caso de que no logremos establecer una meta óptima de glucemia. Modificar ese aporte que nosotros estamos dando con la nutrición parenteral. La hipoglucemia, aunque es menos prevalente, pues sí es una de las complicaciones asociadas a la nutrición parenteral. Es menos común que la hiperglucemia. ¿Y por qué sucede? Pues cuando existe una interrupción abrupta de la nutrición parenteral, es decir, cuando nosotros tenemos nutrición parenteral y decidimos, no sé, por procedimiento médico o cesar la nutrición enteral por alguna otra cuestión, debe de haber un proceso en el cual se vaya desapartando poco a poco. Es el famoso destete. O por la sobredosis, en este caso de la insulina. ¿Qué puede causar la hipoglucemia? Puede causar sintomatología relacionada a la hipoglucemia, como son vértigos, debilidad, sudoraciones frías, confusión, visión borrosa, dolores de cabeza, cierta irritabilidad, ataques de hipoglucemia, inconsciencia e incluso la muerte. ¿Quién se encuentra en mayor riesgo? Pues básicamente los pacientes con enfermedad renal, hepática, los pacientes con malnutrición, pacientes con sepsis, pacientes con inanición prolongada, pacientes con hipotiroidismo y también infantes. ¿Y cómo evitamos? Pues básicamente lo que les mencionaba, no cesar la nutrición parenteral abruptamente, hacerlo progresivamente o en caso de que sí realicemos esta retirada de la nutrición parenteral de manera abrupta, podemos utilizar un monitoreo de la glucemia si encontramos que son que hay condiciones de hipoglucemia. Podemos administrar dextrosa al 10% según algunos autores para normalizar la glucemia. Esto del destete o de la cesación abrupta tiene un trasfondo en el cual el sistema endocrino puede establecerse en aproximadamente 1 a 2 horas posteriores al cese de la nutrición parenteral. Otra de las complicaciones que vamos a encontrar van a ser las hiperlipidemias en sus diferentes presentaciones que ahorita vamos a manejar de manera aislada. ¿Por qué? Porque los lípidos y la dextrosa puede modificar el perfil de lípidos, colesterol y triglicéridos. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la composición de lípidos, del ratio de fosfolípidos y triglicéridos altos, del tipo de fármacos que vamos a tener. En este caso me equivoqué, no es insulina, es propofol, que aporta finalmente lípidos para emulsionarlo, alteraciones en el metabolismo. Existen ciertas condiciones que en el paciente pueden generar alguna alteración en el aclaramiento de lípidos y la sobrealimentación, en este caso con dextrosa o lípidos. ¿Qué pueden causar la dislipidemia en este caso? Pues la alteración en la función pulmonar va a modificar el ratio de el coeficiente respiratorio, perdón, del paciente. Pueden causar una resistencia vascular, principalmente en pulmones, y pueden causar pancreatitis aguda cuando los triglicéridos son mayores a 1000 miligramos sobre decilitro. ¿Quién se encuentra en mayor riesgo? Pacientes con obesidad, pacientes con diabetes, pacientes con dislipidemia, con enfermedad renal, enfermedad hepática, pacientes en pancreatitis y también algunos medicamentos, como son las pacientes que tienen uso de estos medicamentos, como son ciclosporinas, sirolimus, corticosteroides, etc.
¿Cómo vamos a evitarlo? Pues la primera intervención va a ser disminuir el aporte de dextrosa. Si una vez que nosotros disminuimos el aporte de dextrosa no hay control de los lípidos, vamos a disminuir el aporte de lípidos. Es necesario también considerar cuando tenemos un paciente que está sedado a base de propofol, verificar que estemos incluyendo esta fuente de propofol a nuestros lípidos que vamos a aportar mediante la nutrición parenteral. Es decir, considerar que también aportan kilocalorías. La tasa de oxidación de los lípidos es de 0.12 miligramos kilo hora. No excederla y considerar la composición de lípidos, preferir lípidos con omega 3 que omega 6, porque esos lípidos son más, los últimos son más proinflamatorios. La hipercapnia, ¿a qué se debe? La hipercapnia es otra complicación de la nutrición parenteral. ¿A qué se debe? Pues básicamente a la sobrealimentación por calorías y dextrosa. Y la hipercapnia, pues básicamente es un exceso en la retención del CO2. ¿Qué va a causar? Va a causar un aumento del volumen minuto para eliminar ese CO2 que está produciendo la sobrealimentación. Y a su vez va a prolongar la dependencia de la ventilación mecánica. Cuando hay un aumento del volumen minuto también para eliminar el CO2, podemos tener cierta acidosis respiratoria que a su vez va a causar una insuficiencia respiratoria aguda. Y pues ¿cómo vamos a evitar esto? Disminuyendo el aporte de calorías y dextrosa. El síndrome de realimentación es otra complicación que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. ¿A qué se debe? Por una reintroducción abrupta, básicamente por la energía y la dextrosa, es decir, que cuando tenemos un paciente con inanición, con un ayuno prolongado y nosotros decidimos iniciar la nutrición parenteral al 100% de sus requerimientos, va a haber un desajuste en los electrolitos séricos que intervienen en el metabolismo de la glucosa, como lo es fósforo, como lo es el potasio, como lo es el magnesio, causando un desequilibrio hidroelectrolítico que va a tener repercusión básicamente en la homeostasis celular y que va a generar algunas complicaciones que ahorita vamos a ver. ¿Qué pueden causar? Pues puede causar la hipernatremia, la hiposfosfatemia, la hipocalemia, la hipomagnesemia, fe de ratas, es hipocalemia, no es hipolacamia. ¿Quién se encuentra en mayor riesgo? Pues pacientes con inanición crónica, como se los comenté. Pacientes con reducción en la ingesta, como son pacientes en quimioterapia, en radioterapia, que tienen una pérdida una reducción, perdón, en la ingesta, ayunos prolongados, pacientes con alcoholismo crónico, pacientes con anorexia, pacientes con síndrome de malabsorción. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Pues las guías sugieren comenzar con el aporte del soporte nutricional gradualmente. Es decir, que en los primeros días empezar con un 25% e ir progresando a través de los días. También otra de los manejos que tienen el síndrome de realimentación es corregir las deficiencias de electrolitos y vitaminas que vamos a encontrar en nuestros pacientes. Vitaminas como el aporte de tiamina. También vamos a encontrar en este tipo de pacientes alteraciones hidroelectrolíticas que pueden ser o no secundarios al síndrome de realimentación y que sus requerimientos van a depender de diferentes factores como son las pérdidas gastrointestinales, la función renal, las condiciones subyacentes o los cambios agudos en la condición clínica del paciente. Aquí tenemos el potasio, tenemos en esta parte, perdí el mouse. En esta parte tenemos la hipercalemia, tenemos medicamentos que pueden causar la hipercalemia y las condiciones clínicas en esta fila que pueden causar esto en este caso la hipercalemia. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los beta bloqueadores, los bloqueadores del receptor de la angiotensina 2, los antibióticos, los inmunosupresores, la heparina, sustitutos de sal, o un incremento en la nutrición parenteral de la infusión. También puede causar la hipercalemia una disfunción renal, una deshidratación, unas pérdidas aumentadas del tracto gastrointestinal,
una disminución en las pérdidas, perdón, la acidosis metabólica o acidosis respiratoria. Por otro lado, que puede causar hipocalemia, la insulina, las catecolaminas, los diuréticos de asa, los glucocorticoides, inmunosupresores, la teofilina, verapamil, sorbitol, la cafeína también, medicamentos asociados con la depresión de magnesio y una disminución de la infusión del potasio en la nutrición parenteral. Las pérdidas también, las condiciones clínicas asociadas a la hipocalemia va a ser un aumento en las pérdidas de la urinarias o del tracto gastrointestinal, la hipomagnesemia, que está muy relacionada con la hipocalemia, la alcalosis metabólica y el síndrome de realimentación. ¿Qué signos y síntomas podemos encontrar en ambos casos? En la hipercalemia podemos encontrar dolor en el pecho, cambios en el electrocardiograma, arritmias, debilidad, náuseas, vómito, hormigueo en extremidades, entumecimiento también en extremidades o calambres. En el caso de hipocalemia podemos encontrar debilidad, apatía, náuseas, vómito, anorexia, necrosis muscular, parálisis, arritmia o bien la muerte si no es corregida. En el caso de magnesio, ¿qué fármacos van a modificar la concentración? La suplementación oral de magnesio puede causar una hipermagnesemia. Los antiácidos, que son de uso rutinario en los pacientes, eh, o un incremento en la infusión de magnesio en la nutrición parenteral, aunado a una función renal alterada, una deshidratación, a una disminución en las pérdidas del tracto gastrointestinal, eh, y que puede causar hipomagnesemia. Medicamentos, pues básicamente los tiazidas y los diuréticos de asa, cisplatino, los inmunosupresores, anfotericina B, los aminoglucósidos, o que nosotros disminuyamos el aporte de magnesio en la nutrición parenteral, que puede modificar qué condiciones clínicas pueden modificar, puede causar la hipomagnesemia, las pérdidas incrementadas de la orina o del tracto intestinal, la cetoacidosis diabética, el hiperparatiroidismo, perdón, el síndrome de realimentación o bien el alcoholismo. ¿Qué signos y síntomas vamos a encontrar en ambos casos? Las náuseas, el vómito, dolor de cabeza, ruboración, diaforesis, la pérdida de la conciencia, la hipotensión, la bradicardia y una parálisis respiratoria en el caso de la hipermagnesemia. Y en el caso de la hipomagnesemia podemos encontrar mareos, letargo, debilidad, ruboración, dolor de cabeza, movimientos involuntarios, tetania, arritmias, delirium tremens y coma. En el caso del fósforo, podemos encontrar ciertos medicamentos que pueden causar una hiperfosfatemia, como son los laxantes que contienen fosfato, los bifosfonatos, agentes citotóxicos, o un aumento en la infusión de fósforo mediante la nutrición parenteral. Podemos encontrar también que las condiciones clínicas asociadas a la hiperfosfatemia son una función renal alterada, la deshidratación, una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, el síndrome de lisis tumoral, un hipoparatiroidismo, una toxicidad de vitamina D que más adelante también vamos a tocar. En el caso de la hipofosfatemia hay ciertos medicamentos que pueden disminuir el fósforo sérico, por ejemplo los antiácidos basados en aluminio o en magnesio, los quelantes de fósforo, el glucagón, la epinefrina, la diálisis, hemodiálisis, un aumento en la dextrosa, aumentos muy grandes del aporte de dextrosa o una disminución de la infusión de la nutrición parenteral de fósforo, ¿no? ¿Qué otras condiciones clínicas nos pueden causar hipofosfatemia? Perdón, atorrea, acidosis metabólica, acidosis respiratoria, el hiperparatiroidismo, la deficiencia de vitamina D, el síndrome de realimentación, la sepsis severa, el trauma, el alcoholismo y las pérdidas aumentadas de la orina, a través de la orina. ¿Qué signos y síntomas vamos a encontrar? Vamos a encontrar que en pacientes con hiperfosfatemia pueden presentar anorexia, pueden presentar náuseas, vómito, deshidratación, tetania, calcificación de tejidos y la muerte. En el caso de la hipofosfatemia podemos encontrar ataxia, podemos encontrar confusión, debilidad, fatiga, necrosis tumoral o fallas cardíacas o pulmonares. Otra complicación de la nutrición parenteral es la disfunción renal.
¿En qué consiste? Pues básicamente en la hiperoxaluria, en la hipercalciuria y una afectación en el túbulo renal que es caracterizada por una disminución en el aclaramiento de la creatinina. ¿Y a qué se debe? Pues es multifactorial. Muchos autores refieren que puede ser por la carga de aminoácidos que nosotros estamos aportando al paciente, algunos fármacos que pueden ser nefrotóxicos o bien infecciones previas que se pudieron haber presentado en el paciente. ¿Qué complicaciones a largo plazo vamos a encontrar? La esteatosis hepática va a ser una de las complicaciones. ¿Por qué sucede? Por la sobrealimentación. Eh, bueno, les voy a explicar por qué sucede por la sobrealimentación, que está asociada a un aumento en la síntesis de lipogénesis y cuando también existe alguna alteración en la movilización de ácidos grasos, tenemos como resultado un radio insulina-glucagón elevado. Entonces, estos depósitos de grasa, grasa en exceso, lo que causa es que se guarda se almacena en este caso en las células hepáticas. ¿Cómo vamos a evitarlo? Pues lípidos, vamos a aportar menos de 3 gramos, kilogramo al día en niños y 1 gramo kilo al día en adultos. Vamos a ajustar el aporte de dextrosa. Vamos a manejar componentes de la nutrición parenteral equilibrado, es decir, similar a una dieta normal de un paciente normal, carbohidratos 55, 65, etcétera, etcétera. Como lo manejamos normalmente. La colelitiasis es otra de las complicaciones, la vamos a encontrar principalmente en adultos. ¿Por qué sucede? Pues básicamente por una disminución en la estimulación de la vesícula biliar. Cuando la vía oral no está disponible, la colecistoquinina no está estimulada, por lo que la estimulación a la vesícula biliar pues no es óptima, no se encuentra. Eh, que todo esto va a facilitar la formación de litos, principalmente de colesterol y de bilirrubinato de calcio. ¿Cómo vamos a evitar la colelitiasis? Mediante estímulos enterales, es decir, podemos utilizar nutrición enteral de manera trófica, podemos utilizar nutrición enteral, algún aporte mínimo. Eh, También otra de las cuestiones es que cómo vamos a evitarlo es evitar la sobrealimentación en pacientes con sepsis y también aportar los componentes de la nutrición parenteral adecuados de una manera equilibrada. ¿Cómo se va, cómo se va a encontrar la colelitiasis? Se va a presentar por un aumento de las aminotransferasas, de la fosfatasa alcalina, de la bilirrubina y de la gamma glutamiltransferasa. ¿Cuál es el indicador más sensible para la colelitiasis? La bilirrubina, cuando encontramos una bilirrubina mayor a 2 miligramos sobre decilitro, es que si existe una posibilidad muy grande de que sí exista alguna colelitiasis. La colestasis, ¿por qué sucede? Pues va a ser una entidad multifactorial. Va a haber diferentes factores que van a intervenir en la génesis, en la patogenia de la colelitiasis, entre ellos la prematurez, la duración de la nutrición parenteral, la sepsis, la inmotilidad intestinal, es decir, que no hay movimiento, el síndrome de intestino corto y la translocación bacteriana. ¿Cómo vamos? ¿Por qué sucede? Pues lo que les comentaba, con una disminución de la vesícula biliar no está estimulada. El uso de anticolinérgicos también es un factor de riesgo. ¿Y cómo vamos a evitarlo? Pues mediante un estímulo enteral, un aporte trófico, evitando la sobrealimentación, tratar la sepsis o evitarla, y un aporte equilibrado también de los componentes de la nutrición parenteral. La toxicidad en manganeso está dentro de las complicaciones hepáticas biliares. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la excreción. Recordemos que el manganeso es uno de los elementos que se elimina por vía biliar al momento de que no existe un estímulo de la vesícula biliar en la cual puede secretar la bilis como tal, no hay una buena eliminación de manganeso. Por lo tanto,
se crean depósitos muy grandes que pueden causar esa toxicidad. ¿Cómo vamos a evitar la toxicidad? Pues básicamente monitoreando el manganeso y en caso de que tengamos un paciente que no tiene estímulo por vía enteral, pues sí evitar el aporte de manganeso. Otras complicaciones finalmente eh, son las enfermedades óseas, la osteopenia, osteomalacia, la osteoporosis. ¿Por qué sucede? Pues va a ser una entidad multifactorial eh, donde va a intervenir el calcio, la deficiencia de calcio, la infusión elevada de vitamina D, de calcio, de proteínas, de glucosa, o toxicidad con aluminio o la acidosis crónica van a intervenir en la génesis de las enfermedades óseas. La deficiencia de calcio, pues básicamente al no poder aportarse calcio por vía parenteral por su solubilidad con los fosfatos, se va a eliminar, se va a limitar, perdón, el aporte de nutrición enteral. La hipercalciuria, que nosotros cuando estamos aportando mucho calcio por otra vía, eh, induce a una hipercalciuria renal, lo que va a causar un aumento de la tasa de filtración glomerular o un aumento en la excreción de sulfatos, amoníaco y acidez que van a disminuir la reabsorción de calcio. También la infusión alta de fluidos de magnesio, calcio, fósforo y sodio intervienen en las deficiencias de calcio. El aluminio, la toxicidad, pues básicamente cuando se aporta mucho aluminio, que era anteriormente cuando los MBI contenían bastante cantidad de aluminio, ahora ya estamos regulados. El aluminio, pues básicamente lo que hace es eh, disminuir la secreción de la paratormona, va a inhibir la conversión de 25-hidroxivitamina D a 1,25-dihidroxivitamina D, que es la forma activa. Y también la vitamina D, la toxicidad de la vitamina D va a suprimir la secreción de paratormona y va a estimular la resorción ósea. ¿Cómo vamos a evitar las alteraciones óseas? Mediante la suplementación de calcio de aproximadamente 500 a 1000 miligramos al día, con ingesta de al menos 1500 miligramos. La actividad física regular, que también va a jugar un papel importante en la resorción ósea, en evitar la resorción ósea, y la suplementación, si es necesaria, de fósforo y vitamina D mediante el monitoreo de estos parámetros séricos. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.